Hola a todos, mi nombre es Jorge Luis Andrade Jaén, tengo 27 años de edad y curso el tercer semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. Mi sentido aquí es para poder explicar sobre una investigación que se realizó en cuanto al origen de los argumentos científicos que fundamentan la investigación cualitativa. Ya. Empezamos a manifestar que este artículo analiza el origen de los principales argumentos que fundamentan el abordaje cualitativo. ¿Ya? Desde la cuna del pensamiento comprensivo y dialéctico, que fue Alemania y luego se fue distribuyendo sobre Estados Unidos y América Latina. Este texto hace un recorrido histórico a partir del desarrollo de la ciencia moderna, desde los primeros trabajos empíricos en la Escuela de Chicago y en la decadencia del abordaje cualitativo. En este texto yo discuto que los argumentos conformados los fundamenta la ciencia, ¿cierto? Los abordajes cualitativos en el campo de las ciencias sociales, todos son fundamentados en la ciencia, ¿cierto? Todos los enfoques tienen en común como integrantes la realidad social, ¿cierto? En reconocimiento de la subjetividad de los símbolos, de la intersubjetividad en las relaciones y que todos aportan a este análisis. Sin pretender analizar el estudio historiográfico, describo la cuestión cualitativa en el marco de la construcción de la ciencia a partir de grupos seminales de investigación en Alemania y Estados Unidos. Así, la fundamentación de todo saber resulta en una génesis o en una historia que se realiza en el plano fenomenológico y que ocurre en oposiciones sucesivas y dialécticamente articuladas entre certeza del sujeto y la verdad del objeto. La interpretación de Hegel en fenomenología es desactivar la visión filosófica de decisión entre los fenómenos del mundo, de la vida y de las experiencias humanas objetivas en la cultura. La fase dialéctica que contrapone una posibilidad sobre el sujeto también está ligada a una de ellas, ¿cierto? Y la verdad del objeto como la verdad del objeto construido. Por parte de autores fundamentan la estructura humana a la expresión de la fuente de la normalidad en su obra crítica de la razón pura, destinada a un capítulo de la matemática trascendental. Este autor afirmaba que las ciencias sociales y humanas son importantes no solo como una construcción lógica, sino como un proceso reflexivo que se apoya en la historia, concentrado en el sentido del ser humano y el mundo. Edmund Husserl manifestó esto. Escribió un tratado en fenomenología pura, en el que desea una reflexión sistemática, fundacional, de lo que se concibió como reducción fenomenológica, se podría decir, sí, una reducción fenomenológica. Esto quiere decir una observación y descripción del objeto en sí mismo, ¿no? Método que dejó muchas controversias en el universo filosófico por acotar, o sea, de aportar la reflexión sobre el mundo
y seres humanos al estudio de su ciencia como que si estuviera inscrita en verdad o método. Obra en la que el nombre que se le dio a la obra, realizada por Gadamer en 2002. ¿Cierto? Ahora, el sentido de la historia como horizonte de toda comprensión es la que el entendimiento del intérprete forma parte del conocimiento propio, ¿no? Texto que probablemente se interpreten con relación al pasado y que debe ser leído a partir de primeras instancias. Los abordajes empíricos se desarrollan en la práctica y se nutrieron de la antropología, diciéndolo así, que también se afirmaba como disciplina. Por ejemplo, fue fundamental la contribución del antropólogo inglés Marlonowski, que sufrió entre 1884 y 1942 inspiración respecto de cómo ser no solo antropología, sino sociología cualitativa, que de eso nace nuestro tema, ¿no? Este etos de trabajo obtuvo que los investigadores no produjeran solo discusiones superficiales, burocráticas o fetichistas, no, sino métodos que el universo estudiaba más profundo, con mayor profundidad, y una sociología compleja y comprendida tal como narra Becker. Para ser más preciso, la historia de la investigación cualitativa, tal como se la conoce hoy, se remonta a fines del siglo XIX, y esa memoria puede ser recuperada en varias partes del mundo, aunque las denominaciones y la propuesta de abordajes cualitativos sean muchas, y las técnicas para realizar tantos trabajos empíricos como interpretaciones de textos sean variadas. Existe un fundamento único que es ese campo de conocimiento, que es su carácter comprensivo, contextualizado, interpretativo y dialéctico. Para los que lo practican, es importante entender que forman parte de esta saga de cuño humanístico, que considera ser posible comprender e interpretar el individuo situado en la historia, en su biografía y en su mundo social, así como es posible comprender e interpretar la realidad social, analizándola como una acción humana objetiva. Reafirmo, por lo tanto, que la filosofía y la sociología comprensiva tienen un valor indestructible e indiscutible por la comprensión de la humanidad y la sociedad. Incluso en el siglo XXI, con sus relevantes transformaciones y avances en todo el frente del conocimiento, al investigador cualitativo le corresponden algunas actitudes éticas, las cuales son, las podríamos llamar por literal. Sería literal A, considerar que su objetividad y la de quien se estudia forma parte del propio proceso de entendimiento de la realidad, por lo que también es sujeto de investigación, ¿cierto? B, entender el efecto de reciprocidad y reflexión de cualquier estudio cualitativo. C, comprender de toda investigación cualitativa es intersubjetiva, nunca neutra, aunque deba ser prima o primaria la búsqueda
de la objetivización a través del uso correcto de cada proceso metodológico. D. Incluir la variedad de perspectivas del grupo estudiado. E. Valorar los conocimientos y las prácticas de los participantes. F. Entender que los entrevistados tienen puntos de vista diferentes y prácticas también, asimismo, a causa de sus perspectivas sociales e historias personales. G. Tener en claro que el investigador es responsable de la interpretación, pero siempre a partir de su material primario que tiene en las manos. Con esto vemos que hablamos de la sociología cualitativa, ¿cierto? Métodos cualitativos, o como se quiera llamar. Vemos que en sí no es cantidad, es calidad, por lo que es bien complejo y resumido para poder tener resultados y a partir de estos resultados buscar métodos apropiados para asimismo tener un producto de aquello.